Buenos días con todos. ¿Tienen un punto extra? Cepillo. Bueno, mi nombre es Jorge Pérez. Yo les voy a hablar un poco de la obesidad y voy a tratar de explicarles a ver si llegamos a ver si es un problema genético o medioambiental. Pues primero voy a comenzar explicando el problema de la obesidad en el mundo, porque es importante estudiar la obesidad desde mi punto de vista. Entonces tenemos que, en rojo se ve países que tienen la obesidad por sobre el 30%, en naranja entre el 20 y el 30%, Ecuador está entre esos. Entonces, como pueden ver, es un problema gravísimo. 1 de cada 3 personas en el mundo tiene problema de obesidad. ¿Sí? Póngansele la siguiente. No. Por ejemplo, en Estados Unidos el 66% tiene obesidad. El promedio en el mundo está en 37%, y en niños ya es un problema gravísimo, donde en Estados Unidos es del 30%, y en el resto del mundo es del 15% aproximadamente. Entonces esto quiere decir que en unos 10 años se espera que el 50% de la población tenga obesidad, y lo que acarrea, ¿no? Es diabetes, hipertensión. Entonces se espera que el 50% de la población sea diabética. Entonces, en términos de costos de salud pública es gravísimo, mucho más que el COVID. Las principales causas de muerte en el mundo son problemas cardiovasculares. Entonces debería estarse haciendo un énfasis enorme en prevenir esto, porque la gente está muriendo, es lo que más mata a la gente. Entonces en Ecuador nosotros ya publicamos esto con datos del 2012, y hay diferencias importantes incluso entre regiones. Por ejemplo, en Galápagos tienes hipertensión, obesidad abdominal y alta glucosa en sangre, y el 80% de la población tenía obesidad y sobrepeso combinada. Tenía sobrepeso o obesidad. En la costa tienen hipertensión y alta glucosa en sangre. En la sierra lo que más prevalecía era la hipertensión, y en la Amazonía, interesantemente, lo que más prevalecía era que tenían bajo el HDL. El HDL es bueno y necesitas que esté por sobre 50, sobre 40, dependiendo si eres hombre o mujer. Tenían bajo el HDL. Entonces esto demuestra que hay patrones culturales en las diferentes regiones que hace que haya estas diferencias. Por ejemplo, en Galápagos fueron a averiguar por qué tenían tanta obesidad y sobrepeso posterior a este estudio, y vieron que todo lo que consumían era procesado. Como todos llevan del continente, ahí no producen sus propios alimentos, todo lo que consumen viene en funditas, enlatados y todo. Entonces ahora hay una nueva clasificación entre procesados, ultraprocesados, en esto de la nutrición. Entonces, como vamos a ver, el resto de la nutrición es un campo que todavía hay mucho por explotar y desarrollar. Igual aquí, por ejemplo, comparamos el nivel socioeconómico en las personas, estos en hombres a la izquierda y en mujeres a la derecha. Las barras grises son hombres o mujeres, grises claras son hombres o mujeres sin síndrome metabólico. Las barras oscuras es con síndrome metabólico. Entonces Q1 quiere decir el nivel con menor poder adquisitivo, clase baja, y Q5 es la clase alta. Q2 a Q4 sería la clase media. Entonces, por ejemplo, en hombres, mientras más poder adquisitivo tienes, mayor síndrome metabólico tienes. No sé si me lo perdón. En la barra oscura, el Q5 tiene mayor síndrome metabólico mientras mayor poder adquisitivo tienes. Entonces, en este caso, la clase baja está protegida en este espacio, ¿no? Tiene otros problemas sociales, obviamente. En cambio, en mujeres, ya hay un cambio del patrón. En la clase baja y en la clase alta son las que menor síndrome metabólico tienen. Esto ya se ve en Europa, porque la clase alta ya está tomando conciencia, entonces se van a gimnasios, me imagino, dietas, etc. Pero esos patrones ya están cambiando. Aquí habría que ver ahora con nuevos datos cómo está la situación. Entonces la clase media es la que menos se cuida en teoría de nuestra población. Entonces, si hay factores genéticos que expliquen esto, no se explicaría que hay estas diferencias solo por nivel socioeconómico. Pues debe haber también factores ambientales que modifican nuestros hábitos. Incluso si vemos al pasado, no había tanta obesidad y sobrepeso, entonces quiere decir que lo que ha cambiado es nuestros estilos de vida. Más sedentarismo, comida rápida,
pero también hay factores genéticos, debemos ver. Entonces, el problema de la obesidad y tener todos estos problemas repercute, causa depresión, está relacionada la depresión con la obesidad, problemas de sueño, problemas cardiovasculares, yo os digo, la primera causa de muerte en el mundo, la diabetes tipo 2, problemas musculoesqueléticos, porque acarrear más peso te conlleva un daño musculoesquelético. Entonces, tener obesidad es gravísimo para la salud. Pues en términos de salud pública deberíamos estar atacando. Esto no les voy a entrar en mucho detalle, solo es las vías metabólicas que determinan nuestros hábitos alimenticios de alguna manera. Entonces, por ejemplo, cuando comemos se libera leptin, funcionaría aquí como un transmisor que nos determina saciedad, ¿sí? Se libera por el tejido adiposo. Entonces hay, por ejemplo, una enfermedad genética en donde no tienen leptin. Estos niños no se sacian nunca. Entonces comen y comen. Incluso vi alguna vez en una conferencia un caso clínico que tenían que ponerle cadena a la refrigeradora con candado. Que los niños iban a buscar comida todo el tiempo y se enojan si no les da. Entonces es gravísimo porque nunca llegan a saciarse. Por eso entendemos que el leptin nos permite, nos llega al sistema nervioso central y nos dice ya estoy lleno, ¿sí? Hay un montón de otras hormonas que se liberan. Estas son adipoquinas, la insulina obviamente también nos manda una señal de saciedad. Bueno, hay un montón de grelin. La microbiota intestinal también libera estos ácidos de cadena corta, ácidos grasos de cadena corta que también ayudan a toda esta interacción. Incluso, por ejemplo, la liberación de serotonina que calma la ansiedad. Entonces, una persona que tenga de alguna manera satisfecha su vida y tenga niveles de serotonina adecuados va a tener menos apetito. Hay estudios de esto. Entonces, es una interacción de un montón de neurotransmisores, de hormonas que regulan nuestro apetito, nuestros hábitos alimenticios y de alguna manera también culturales, ¿no sé? Entonces aquí hay unos ejemplos de mutaciones monogénicas. Estos sí son ejemplos clásicos de enfermedades genéticas asociadas a la obesidad, que son súper raros, afortunadamente. Por ejemplo, el déficit de leptin. En Europa se habla de 1 cada 1 millón de habitantes. O sea, si tuviéramos, no sé la estadística aquí, pero serían 20 pacientes en 20 millones de habitantes, 20 casos, si tuviéramos la misma. No sé si se tenga ese dato aquí. Busqué y no hay datos de eso. Si no tienes el receptor de leptin, también tienes el mismo problema, porque por más que tengas leptin, no va a llegar la señal. Si tienes deficiencia de leptin, hay tratamiento, porque te dan leptin vía oral, pero si no tienes el receptor, no hay tratamiento, porque no puedes mandar al receptor y que se una a la célula. ¿Sí? Entonces hay algunos, y todas estas proteínas que vimos en las vías de señalización anteriores, si faltan, si tienes alguna deficiencia genética, te va a dar un problema de obesidad. Entonces, estos son ejemplos monogénicos de enfermedades genéticas que causan obesidad y que no son frecuentes. Pero entonces la pregunta sería, en la población en general, ¿cómo podemos determinar si hay factores genéticos que determinen obesidad o no? Por ejemplo, siempre alguien tiene un familiar que come como bestia y es flaco. Uno apenas ve una pizza y ya se engorda. Ahí también se lo odio familiar. Entonces, ¿por qué esa persona, a pesar de que come más que uno, no se engorda? Entonces, debe haber alguna cuestión en él que le hace ser diferente, ¿no es cierto? Entonces, para eso, no sé si hablaron en este congreso de Genome-Wide Association. Bueno, son estudios de asociación genómica completa. Entonces, más o menos se busca en miles de genes, en miles de personas. Ya les voy a hablar de casos de 300.000 personas participantes en esto. Se buscan variaciones específicas en determinados genes que te permiten determinar una enfermedad o un fenotipo específico. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Digamos que este es el gen de la insulina y tienes esto de SNPs, polimorfismos de nucleótido simple, quiere decir que hay un cambio en una posición 1000, por ejemplo, de un nucleótido. Entonces, en la posición 1000, el gen de la insulina, tienes guanina, los que son flacos y los que son obesos tienen citosina. En la posición 1500 tienes adenina en vez de timina.
estos cambios de nucleótidos simples desde determinadas posiciones hacen que tengan diferentes variantes del gen de la insulina y eso determina que tengan mayor riesgo de sufrir obesidad. Entonces hay gente que se ha dedicado a buscar estas variantes en determinados genes. Y si le pasa lo siguiente, entonces han encontrado 97 losis genéticos para acumulación de grasa y 49 para distribución de grasa. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes estos genes, tú vas a tener acumular grasa. Si no tienes estas variantes, no vas a tener esta tendencia. Entonces eso explicaría las diferencias entre familiares y cosas. Y también la distribución de la grasa. Entonces hay mujeres que a pesar de que son gorditas, por ejemplo, igual tienen cintura. Hay otras que se les acumula la grasa en el abdomen. Entonces, por ejemplo, pásale el sonido. Entonces, este es un paper que publicaron, manzana o pera. Entonces, por ejemplo, aquí tienes una persona normal. Hay personas que ya les digo, tienen alto el BMI, el índice de masa corporal, pero tienen forma de pera, o sea, todavía tienen cintura. Yo soy tipo manzana, ¿no? Porque yo a mí se me acumula la grasa en el abdomen. Entonces hay gente que tiene diferente distribución de grasa dependiendo de esos 49 hilos que les indicaba. Entonces también tienes una predisposición genética a determinado cuerpo, a determinada morfología corporal. Entonces todo eso se está investigando, cada vez se entiende más de esto de la obesidad, pero aún nos falta todavía mucho por entender y vamos a ver más. Entonces tú ya sabemos que hay estos riesgos, tenemos estos 97 loss, estos 49 loss de distribución de grasa y todo. Pero, por ejemplo, hay diferencias entre rural y urbano. Entonces, por más que tengas la predisposición, si tienes actividad física, si tienes un patrón saludable de alimentación, no vas a desarrollar obesidad. A pesar de que tengas esta predisposición, o sea, no significa que si tengo de ley voy a ser obeso. Porque antes no eran tan obesos como ahora, igual había estos genes, ¿no es cierto? Entonces, la genética por sí sola no va a causar obesidad. Es la mezcla entre la predisposición genética y los malos hábitos alimenticios, que cada vez son más peores, cada vez tenemos un estilo más sedentario de vida. Entonces, cada vez va a ir empeorando todavía más. Y también es entendible, por ejemplo, en medicina, que nos digan haz ejercicio, pero encontrar el tiempo también es difícil. Pues también no es fácil cambiar los hábitos alimenticios de vida, ¿sí? Es fácil decirlo en teoría, pero nuestra sociedad también nos demanda, por ejemplo, estar estudiando y cosas así, aunque es difícil encontrar tiempo, pero debería ser obligatorio hacer ejercicio. Entonces, ¿qué factores interactúan con estas variantes genéticas? El consumo alto de bebidas azucaradas, esto se demostró con esos 97 lotes, como con 40 intervienen las bebidas azucaradas. Independientemente de que tengas o no estas variantes genéticas, no deberíamos consumir este tipo de bebida, que no aportan nada, están enfermando. Consumo de comida rápida igual. Consumo de ácidos grasos saturados, incluso estos dos están súper relacionados porque aquí he visto en estos sitios que venden papas, usan el mismo aceite todo el día. Ese aceite debe estar más que hiper mega saturado. Se están envenenando ustedes. El estilo de vida sedentario, hay estudios que demuestran que más de 4 horas de tiempo sentado frente a un televisor tiene muchísimo más riesgo de obesidad. Las características del sueño. Hay un estudio súper interesante en 200.000 personas en el Reino Unido. Menos de 7 o más de 9 horas de sueño, tienes más riesgo de obesidad. O sea, dormir poco, dormir mucho es mal. Las personas, se les hicieron también seguimiento a las personas que hacen estos turnos nocturnos, los guardias de seguridad y todo eso, tienen mucho más riesgo porque les cambias el ritmo circadiano, ¿no? El estilo de vida con actividad física, el que no hace ejercicio, obviamente, porque comemos más de lo que gastamos. Entonces, un imbalance entre lo que ingieres y lo que gastas. Y otro factor que vamos a ver más adelante es la microbiota intestinal. Ya les voy a demostrar cómo interactúa, qué es lo que sabemos de la microbiota intestinal y lo que sea. Entonces, a partir de esto han salido 150.000 dietas. Ahora que es difícil elegir qué dieta nos va a hacer adelgazar, porque hay tantas.
Entonces hay dietas keto, hay dietas vegetarianas, hay lo que ustedes, al gusto de lo que ustedes quieran. Y a pesar de tanta dieta, ¿creen que hemos bajado de peso? No. En todos los productos que se venden en el supermercado ahora todo andan poniendo light, biológico, ¿bajamos de peso? Tampoco. Entonces hay un montón de cosas que se han generado de mitos alrededor de la comida y que no sabemos muy bien cómo funcionan o si a todo el mundo le funciona. Y también es difícil. Por ejemplo, hay esta dieta keto, yo conozco un caso especial que esta dieta keto está prohibido comer carbohidratos. No prohibido, pero reduces al mínimo. Entonces tú entras en cetosis y quemas ácidos grasos. Entonces yo conozco gente que hace esta dieta keto que se manda una palanqueta de pan un día y dice, pero es solo un día. Pero ya pierdes la cetosis. También no siguen bien las dietas y quieren bajar de peso y no entienden el mecanismo detrás de una dieta. Entonces también le culpan a la dieta como que es mal. Entonces, independientemente de qué mecanismo sigas para bajar, lo ideal sería cambiar de hábitos, porque no tiene sentido que hagas dieta hoy y mañana vuelvas a comer papas fritas. Entonces, si no cambias de hábitos, ninguna dieta te va a funcionar. Entonces, sígueme. Entonces, ¿qué es lo futuro? ¿Cómo yo lo veo en el futuro esto? ¿Cómo es que vamos a lograr que funcionen las dietas? Aquí es un estudio súper interesante que compararon la dieta keto con este término que van a ver en el futuro, nutrigenética. ¿Qué demostraron en este paper? Que la dieta nutrigenética se mantenía mucho más en el tiempo. Con la dieta ketogénica bajaban de peso, pero volvían a subir en el tiempo. Con la nutrigenética se mantenía en el tiempo esta pérdida de peso. ¿Qué es esta dieta nutrigenética? Dependiendo de estas variantes, usaron 28 dosis de estos 97 que les dije. Dependiendo de qué variantes tenías una dieta específica. Entonces era personalizada. Entonces, aquí por ejemplo están ejemplos. Tal variante, entonces tienes una dieta baja en grasa, alta en carbohidratos, dependiendo de tus variantes. Esta alta o baja en proteínas, dependiendo de estas variantes. Entonces ese es el futuro. Vamos a determinar qué tipo de variantes tienes y te van a dar una dieta personalizada. Y esto es lo que ha demostrado que tiene una mejor ventaja. Otro factor importante en esto de la obesidad es la microbiota intestinal. La microbiota intestinal ya se usa en seres humanos, por si acaso. Entonces, en verde están los que ya se han hecho ensayos clínicos controlados, por ejemplo, infección de Clostridium difficile, es una infección intestinal mortal. Entonces, cuando ya no tienes opciones terapéuticas, porque estas bacterias se vuelven resistentes a todo, la única alternativa es les ponen una sonda y les mandan por ahí heces de un donante sano. No creerán que les dan con cuchara. Entonces, la eficacia ya se ha demostrado de este trasplante de heces fecales. También en la diabetes mellitus tipo 2 ya se han hecho estudios controlados, de clínicos controlados. En los otros solo hay estudios de caso, en azul, y en negro todavía es experimental. Solo hay una asociación. Entonces, también es parte del futuro de la medicina esto del trasplante de heces fecales. Entonces, en la obesidad, ¿qué sabemos? ¿Por qué creemos que funcionaría el trasplante de heces fecales? Aquí están dos gemelos, el uno obeso y el otro delgado. A pesar de que tienen el mismo grado genético, a veces si los gemelos son separados y a una familia les dan más comida que en otra, el uno obeso puede ser obeso y el otro. Entonces eso también demuestra el influjo de los hábitos, ¿no? No solo la genética es importante. Entonces le trasplantaron las heces fecales del gemelo obeso a un ratón y el ratón se volvió obeso. Y cuando le trasplantaron las heces fecales del gemelo delgado, el ratón se mantuvo delgado a pesar de recibir la misma dieta, demostrando que la microbiota es importantísima para el metabolismo. Aquí es otro estudio en donde les dieron dos grupos de ratones, los unos eran libres de gérmenes, que es GF, germ free, y los otros son ratones convencionales, y a los dos les dieron la dieta occidental. Y los ratones libres de gérmenes, lo de abajo, no ganaron mucho peso en comparación con los ratones convencionales.
demostrando otra vez más que la importancia de la microbiota en la obesidad. Entonces ya se han hecho estudios clínicos controlados también, donde trasplantan, ponen las heces en cápsulas y eso les dan, ¿no? Y eso, hicieron un estudio controlado en 24 pacientes aquí, 12 que recibió placebo, 12 que recibió estas cápsulas de heces fecales de donantes delgados. No hubo mucha diferencia significativa, creo que en un parámetro de hemoglobina glicosilada es algo. Pues todavía hay mucho por hacer en este tema. Otra alternativa del tratamiento para la obesidad es la cirugía bariátrica, en donde en la cirugía bariátrica el bypass te unen el intestino directo, sí, o sea, el estómago solo lo dejan para que secrete los jugos gástricos, y en la manga gástrica donde te quitan el 80% del estómago y te dejan solo el 20%. Entonces tú con un caldo de pollo te llenas, o sea, te desnutren programadamente. Entonces esta gente come poquísimo el primer mes, entonces pierden peso, porque tal vez en un mes pierden como 30 kilos algunos, y de ahí se mantienen el tiempo porque no es tan fácil. Pero incluso en estas personas, si no cambian de hábitos, a los 2 años ya comienzan a ganar peso, a pesar de lo agresivos que son estas cirugías. Entonces lo que demuestra también la importancia de no solo me veo flaco y puedo comer lo que quiera. Tienes que cambiar de hábitos. Deberíamos tener otro tipo de sociedad donde los niños desde las escuelas sea obligatorio hacer el deporte, por ejemplo, comer sano. Culturalmente nosotros antes comíamos chochos, cosas así que ya se ha perdido. En Europa están comiendo quinoa, nosotros ya no comemos quinoa. Entonces hemos perdido un montón de cosas culturales y ahora nosotros comemos papas fritas. Y hemos cambiado nuestros hábitos de tal manera que nos estamos envenenando. Entonces con esto nosotros hicimos un estudio, les cogimos muestras a los pacientes antes de la cirugía bariátrica, a los 6 meses y a los 12 meses. Entonces, aquí está el porcentaje de pérdida de peso. Entonces si pesaban 100, a los 6 meses perdieron, el paciente de más abajo perdió 10%, estaba en 90, en cambio otros perdieron el 30% a los 6 meses. A los 12 meses se mantuvo, algunos ya comienzan a ganar y otros siguen perdiendo. Pues ahí dependerá cómo hayas cambiado tus hábitos. Disminuye la glicemia al día siguiente de un paciente de cirugía bariátrica, ya deja de utilizar insulina, antihipertensivos, entonces creemos que es por la microbiota intestinal. También tomamos muestros de heces para medir la microbiota intestinal, pero eso está siendo analizado y eso es complejo analizar, entonces no les puedo dar toda la historia completa todavía, tendrán que leer el paper. Igual la leptin disminuye un montón, es súper bueno porque se acuerdan que leptin es lo de la sociedad, entonces esta gente produce más leptin para tratar de compensar el exceso de comida. Con la cirugía bariátrica disminuye. Ahí ponemos la contraparte del leptin. Entonces, como ven, esto de la microbiota intestinal, ¿cierto? A ese primo que le odiabas te toca decirle que guarde las heces porque en el futuro puede ser millonario. Encima más flaco, millonario. Disminuyen también las citoquinas inflamatorias. Entonces, eso explicaría todos los beneficios metabólicos de la cirugía bariátrica. Todavía nos falta analizar la microbiota intestinal, pero en eso estamos. Muchísimas gracias por su atención. Espero que tengan... Bueno, entonces a continuación, por favor, si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Jorge, nos ayuda levantando la mano o también en el Zoom. Muy bien, por favor, Alexis, ayúdame con el micrófono. Acá atrásito. Alza la manita, por favor. Buenos días, doctor. En primer lugar, agradeciendo por la conferencia. Mi pregunta es, ¿cuáles usted cree que son las ventajas y desventajas de la nutrigenética y cuáles son los factores de riesgo en los que se recomendaría optar por este método? Y si usted recomendaría aplicar la nutrigenética a personas, por ejemplo, con síndromes relacionados con la obesidad, por ejemplo, como el síndrome adiposo genital.
Súper buena pregunta. O sea, en realidad el mensaje que quería dejar es que en el futuro creo que vamos a tener que seguir todos la nutrigenética, porque es la única que realmente te dice, de acuerdo a tu condición genética, esto es lo que tienes que hacer. Las otras tú no sabes si te va a pegar o no, porque si tienes una variante, lo que tienes que comer, por ejemplo, una dieta baja en proteínas y te hacen hacer una dieta baja en carbohidratos, te están haciendo daño. Porque por tu genética deberías seguir otro tipo de dieta, entonces nunca te va a pegar. Entonces yo creo que el futuro es ese, o sea, que sea personalizada la dieta. Pues la nutrigenética creo que deberíamos en realidad seguir todos. O sea, las otras no tienen ninguna ventaja, porque siempre te estás jugando a ver si te sirve o no te sirve. Entonces veo gente que pasa de dieta en dieta y nunca llega a bajar de peso. Creo que es por estas circunstancias. Muchas gracias. Siguiente pregunta, creo que había alguien más por acá. Ya, muy bien. Atrás, a la persona que preguntó antes también le das un cuponcito, ¿ya? Doctor, buenos días. Mi pregunta tiene que ver con esto del papel que cumple la microbiota. Nos mencionaba que se están realizando estudios para ver si, bueno, mediante, por ejemplo, el trasplante de ese se puede tener algún efecto sobre la obesidad, pero ¿cuál es exactamente el papel o cuál se cree que es el papel que tiene la microbiota en desarrollar obesidad? Por ejemplo, había leído que personas cuya microbiota está compuesta por bacterias que son buenas en descomponer carbohidratos complejos, absorben mejor esos nutrientes y tienden a desarrollar obesidad. Pero bueno, si nos podría explicar un poco más acerca de estas funciones o de este papel. Mira, qué buenas preguntas. Debe ser mis estudiantes. O sea, en realidad cuando se han hecho estos estudios de microbiota intestinal, uno pensaba que iba a encontrar, por ejemplo, que si en flacos, esta bacteria es la que te hace flaco y esta es la que te hace gordo. Pero no fue así. Diferentes poblaciones han encontrado, es tan variable esto de la microbiota que no tienes la microbiota específica para flaco o para obesos. Entonces es más complejo el tema. Lo que sí hay ciertos indicios que te dice, por ejemplo, la relación Firmicutes-Bacteroidetes, el ratio entre esas. Ese sí se ha visto que es beneficioso. ¿Cómo lograr ese ratio para inducir pérdida de peso? Todavía no sabemos cómo. Entonces, estas bacterias lo que se supone que hacen es, por ejemplo, mandan a la circulación ácidos grasos de cadena corta que también ayudan a la saciedad. Entonces tienen algunos beneficios, también disminuye la inflamación para competir con otras bacterias, pero también, claro, dentro de estos hay bacterias que tienden a la obesidad en cambio. Entonces, por eso te digo, no sabemos cuál es la microbiota de obesidad y cuál es la de... Pero eso es lo que necesitamos investigar. Solo por algo que encontramos dentro de lo que estamos investigando, existen varias cepas de bacterias que producen diferentes enzimas, ¿no es cierto? Nosotros estudiamos, por ejemplo, una que es la ferulinoesterasa. Y justamente estas enzimas son aquellas que inciden en procesos de degradación de ácidos grasos, de oligosacáridos, etc. Pero también hay enzimas internas que tienen las propias bacterias. Entonces, justamente se ha encontrado en algunos estudios, no en todos porque depende de la variación poblacional que existe, que justamente Firmicutes está en mayor cantidad en personas que tienen más peso. Y nosotros justamente en la investigación que hacemos encontramos, por ejemplo, que las madres gestantes tienen bacterias que son proinflamatorias, justamente que están relacionadas con su proceso de gestación. Entonces, estas bacterias van, aparte de producir metabolitos, enzimas, también son productoras de un biofilm, que hace que la mucosa gástrica, el intestino, dependiendo de dónde se encuentran, ayuden a la interacción entre bacteria y célula eucariota del paciente, y eso también incide en las reacciones químicas enzimáticas que se producen en diferentes órganos del aparato digestivo. Eso, para
contarles algo de nuestra investigación. Ahí también me olvidé mencionarles en mi exposición que también, por ejemplo, los hábitos el uso de antibióticos y todo te va a alterar la microbiota, incluso por la vía que naces. Si es por cesárea, la microbiota que adquieren los niños es de la pared abdominal, en vez de por la vía vaginal que va a adquirir microbiota vaginal. Y se ha visto que esta microbiota abdominal induce diabetes, induce obesidad, perdón. Entonces es importante que se introduzca más el parto natural. Aquí en estos países desarrollados, por una cuestión yo creo económica, se hace mucho más cesárea, porque si comparas con países desarrollados, la tendencia es hacer cada vez más partos normales. Entonces hay un montón de factores que pueden alterar esta microbiota. E incluso justamente por ver la alteración que acaba de mencionar el doctor, lo que se está haciendo es incluso tomar la microbiota de la madre y realizar, cuando es en el caso de cesárea, un baño, ¿no?, con esta microbiota, tal cual como se realizaría en el parto vaginal. Lo estamos haciendo porque estamos viendo que se pierde la microbiota. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ok, atrás, por favor. Buenos días. Mi consulta más va en lo que usted mencionó acerca de las dietas y el boom que está teniendo ahora, por ejemplo, las dietas keto, el ayuno intermitente y bueno, algunas cosas que se están escuchando, sobre todo en internet, y que todavía no tienen una evidencia científica clara. En relación a la nutrigenética, ¿tendría que ir acompañado con este tipo de nuevas tendencias, se podría decir? ¿Y qué tan viable sería y en cuántos años se podría proyectar para que sea accesible para todas las personas una nutrigenética y pueda ser viable? Claro, es súper importante lo que preguntas porque la aplicación de esto es complicada en realidad. Suena fácil, pero esta nutrigenética representaría gastos. Te tocaría secuenciar el genoma de la persona y ver qué variantes tiene. ¿Qué tan aplicable es y en qué tiempo vamos a poder utilizar esto? Es muy buena pregunta porque no lo había pensado también. En nuestros países no es tan fácil hacer este tipo de cosas. Es costoso hacer secuenciación, el análisis, todavía no estamos tan avanzados en el tema. Entonces, pero lo ideal sería hacerlo esto. O sea, si por ejemplo por tu perfil, por tus variantes, te determinan que tienes que tener una dieta baja en carbohidratos, sería la keto. Entonces sería una combinación, sino que ya tal vez ya no les llames keto, sino dieta baja en carbohidratos, porque por tus variantes necesitas ese tipo de dieta. Entonces de ley tienen que ir de la mano todo lo que se sabe de las dietas con esta variante, debería ser específico para tu condición general. Pero si cuando podemos aplicar esto, eso es luego difícil. Un par de años si quieren, antes de que comience a hacerse nada de una secuenciación. Tenemos otra pregunta también de las personas que nos siguen en redes. Y la pregunta es, ¿qué pasa o por qué se da el aumento de peso en adultos mayores o con la edad? Ahí tienes problemas adicionales, aparte de que tienen primero un montón de fármacos que también podrían alterar la microbiota, podría ser una explicación. Tienes un enlentecimiento del metabolismo. Por ejemplo, a mí mismo cuando era joven salía a correr y bajaba de peso. Ahora por más que salgo a correr, hago gimnasia, me paro de cabeza, no bajo de peso. También hay una cuestión de enlentecimiento del metabolismo, cambios de microbiota y los hábitos todavía cambian aún más porque dejan de trabajar, se vuelven más sedentarios, entonces tienes ahí, habría que ver cada caso para poder saber qué es lo que determina que una persona adulta haga gane de peso. Siguiente pregunta, por favor, ¿quién era? Atrás, por favor, la doctora Basto. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es si ustedes han explorado la posibilidad de que estos cambios de la microbiota se deban más bien al estado inflamatorio, como una respuesta al estado inflamatorio y no como la causa del estado inflamatorio, porque toda esta evidencia realmente es correlación, no es relacionada a la causalidad.
Y lo que me pareció interesante del final que tú mostraste que hay estos pacientes que pierden peso y luego recuperan otra vez el peso. Y hay estos otros pacientes que pierden peso y siguen una diferencia en la microbiota de los pacientes que siguen perdiendo peso versus los que siguen ganando peso. Y tú ahí te das cuenta que sí, la microbiota cambia o es diferente entre los dos grupos. Ahí sería algo de causalidad. Ahí yo podría decir sí es la microbiota. Pero todo el resto, yo pensaría más bien que el cambio en la microbiota viene a ser como los otros marcadores de inflamación que tú tienes, como el factor de necrosis tumoral, etc. Y te está indicando, está bajando la inflamación, por lo tanto, baja la inflamación, esa inflamación deja de afectar la microbiota y por lo tanto la microbiota se puede recuperar a otro tipo de microbiota. No sé si ustedes están explorando también esta parte, porque todo el resto de información es correlación, no es causalidad, no es la microbiota me cambió. Y como tú dices, esto de intercambiar microbiota de un flaco a un obeso es imposible. Depende de la respuesta inmunológica de cada hospedador. Entonces, no sé si ustedes están esperando también esta posibilidad. No es la microbiota la que produce la obesidad, sino que la microbiota está siendo afectada por la respuesta inflamatoria. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, súper interesante. Y eso mismo estamos haciendo en el análisis, viendo todas estas variables para ver los que perdieron peso y los que ganaron. Esa fue la primera pregunta que nos hicimos, y cómo está. Incluso hay cosas que no mostré, pero había gente con parasitosis. ¿Qué relación tienen los parásitos con la microbiota? O sea, todavía hay que hacer un montón de análisis. Lo que sí no estoy de acuerdo es la causalidad, porque sí se ha demostrado en los trasplantes en ratones que la microbiota se afecta directamente a la obesidad. Entonces, en ese aspecto no es tanto en debate, porque sí se ha demostrado en un montón de experimentos en animales, que si te alteran la microbiota te va a producir obesidad de un paciente obeso a un ratón y viceversa. Entonces, ahí de alguna manera sí se ha demostrado que la microbiota te puede afectar el metabolismo. Y entonces, claro, pero el análisis que hemos pensado y lo estamos realizando, pero como te digo, todavía no tenemos el análisis de toda la parte de la microbiota. Incluso estoy aplicando este nuevo llamado de concurso para estos mismos pacientes ya han pasado 2 años, ver cómo están y ver en estos que han ganado peso cómo está la microbiota y el perfil inflamatorio. Eso es lo que queremos hacer. ¿Tenemos todavía otra pregunta en el público? Por favor. Buenos días. Un método quirúrgico para controlar la obesidad nombró acerca del bypass y la manga gástrica. ¿Por qué a esas personas no se les recomienda antes una dieta nutrigénica? ¿Y por qué optan por una cirugía? Ya que al ser una manga gástrica no se van las enzimas que ayudan tanto a la digestión y a la absorción de nutrientes. Sí, bueno, en realidad las indicaciones para una cirugía bariátrica en países desarrollados tienen que tener un índice de masa corporal de 40, obesidad mórbida. O sea, no es que tengo un poquito de gordo me hago la bariátrica. Tiene que ser una obesidad bien fuerte, entonces es difícil manejar solo con dieta, porque imagínate, para que esa persona se sacie, tiene un abdomen gigante, entonces estos mecanismos de saciedad que vimos, se distiende el abdomen, entonces para que una persona llegue a distenderse con un índice de masa corporal tiene que comer altísimo. Y recién le va a llegar la señal. Entonces es fácil decir haga dieta y ejercicio, pero primero más de 40 no pueden caminar. Habrá gente de 60, en los Estados Unidos ya no pueden salir del departamento. Entonces no es tan fácil en estos casos, necesitas ayudar de otra manera. Y obviamente esta cirugía bariátrica tiene un montón de complicaciones. Te deja con gastritis, te da muchos más probabilidad de cálculos biliares. O sea, no es la primera opción. Primerito deberías tratar de hacer dieta, ejercicio, y si eso no funciona, la cirugía, estoy de acuerdo, pero cuando todo falla,
Y también si tienes dinero y no quieres hacer ejercicio, te vas a hacer la variante. No depende de eso. No solo hay un montón de factores que determinan cómo tú tratas de reducir el peso. No sé si te explico. Ok, en honor al tiempo y porque ya viene el coffee break, por favor le damos otra vez un fuerte aplauso al doctor. Y vamos a culminar con unas 2 preguntas que se van a hacer al auditorio de parte de la doctora Marvel Torres. Con eso nos vamos al coffee break, ¿ok? Entonces, por favor, participen. Si participan y tienen una muy buena participación, se van a poder llevar 2 cupones cada uno, ¿ok? A ver, ¿qué se les quedó de la charla entonces? ¿Qué era un inmunógeno? Buenos días con todos. Bueno, un inmunógeno es cualquier sustancia o microorganismo que es capaz de generar una respuesta inmune. Gracias.